Entre 230 y 221 a.C., un hombre pondría bajo su control a un mosaico de pueblos hostiles y guerreros. Su nombre era Qin Shi Huangdi. Su imperio llevó su nombre, China. Aún estando tan alejadas, China y Roma eran muy similares. Los dos eran extensos, los dos tenían gobiernos fuertes, asimilaron a los pueblos que conquistaban y concedieron siglos de paz a los centros de sus imperios. Gobernaron a una cantidad similar de gente sobre una extensión similar de territorio. Fortalecieron sus imperios con caminos, murallas defensivas e instalaciones de agua corriente. En China, el Gran Canal se extendía a lo largo de 2000 kilómetros, uniendo a Pekín en el norte con el río Yangtze en el sur. La primera gran diferencia entre ellos fue que la principal institución del Imperio Romano era el ejército, mientras que la principal institución del Imperio Chino fue la administración pública. Otra interesante diferencia entre ellos es la manera en que abordaban las incursiones, las invasiones. Los romanos intentaban destruir a quienes ingresaban al Imperio Romano con intenciones hostiles, mientras que los chinos convertían a los invasores en chinos, los achinaban, como se dice. Y tuvieron mucho éxito con ola tras ola de conquistadores a lo largo de sus 5000 años de historia. Este es el ejército del emperador Qin Shi Huangdi. Estos guerreros de terracota fueron hechos para proteger su sepulcro cercano. Más de 8000 de estas figuras, un poco más grandes de lo normal, fueron descubiertas cerca de Xi'an en la China actual. No nos dejan dudas del poder del ejército imperial y su diversidad de fuerzas. Hombres a caballo, infantería, arqueros, aurigas y ballesteros, demostrando que China tenía ballestas más de 1000 años antes que los europeos. Qin se jactaba de gobernar todo lo que había bajo el cielo. En el tercer siglo a.C., por medio de la fuerza bruta, convirtió a China en una única nación. El emperador Qin y sus sucesores crearon el servicio militar obligatorio. Todos los varones chinos debían realizar un mes de entrenamiento militar por año.